niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Catherine Manzano, en el control técnico Don Alejandro Tobar, en la moderación y conducción Ligia Perdomo y quien les habla Edesio Brito Escobar. Nos vemos, escuchamos por internet, por RCR750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Y como lo hacemos cada semana, también en esta oportunidad, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse en nuestro portal YouTube RCR750, al portal de la casa. También a comunicarse con nosotros por nuestro correo, laotravia@gmail.com. Ustedes por ese correo pueden no solamente hacernos llegar sus sugerencias, sino también sus observaciones, sus nuevos planteamientos, su planteamiento respectivo a nuevos temas que ustedes estimen que debemos tratar acá en La Otra Vía. Y desde luego, por aquello de que, como lo decimos semana a semana, nos debemos a ustedes. Estamos aquí para atenderles a quienes nos sintonizan, a quienes nos sugieren, quienes sugieren en los planteamientos que hacemos y desde luego a quienes consideran que debemos ser cautelosos, cuidadosos, más atrevidos, etcétera, etcétera, en los planteamientos. Ustedes siéntense en libertad de escribirnos, porque al fin y al cabo nos debemos, como lo decíamos antes, al esfuerzo que hacemos semana a semana de hace bastante tiempo, ya más de 20 y tantos años, y que nos permite de luego pues estar sábado a sábado a través de Radio Caracas Radio. Hoy, desde luego, nosotros pretendemos abarcar un tema del sector agrícola y pecuario. Vamos a ver si tenemos fortuna. Hoy estamos conectados. Me está diciendo Alejandro que sí. Nosotros pues tenemos una semana sin servicio de agua en Caracas, pero bueno, amaneció lloviendo hoy y Alejandro me dice, mira, esto debe ser parte de un milagro, pero por lo menos está lloviendo y eso, aunque no solamente imposibilita el desplazamiento en la ciudad, también desde luego se nos convierte en problemas en algunas zonas. En algunas zonas hay también problemas con el servicio eléctrico y obviamente es eso lo que a veces imposibilita el cumplimiento de las responsabilidades profesionales, laborales, en la que incurren muchos trabajadores y jefes de empresa también, porque es un problema en general. En todo caso, bueno, tenemos la conexión ya en este momento. Me dice Alejandro que tenemos a nuestro invitado en línea y a partir de allí no solamente vamos a conversar con él, sino también que también le daremos la posibilidad de que Ligia lo haga porque no ha podido llegar, motivado el tema lluvia, y que a ustedes le permita también hacer sus planteamientos, porque al fin y al cabo, como lo decimos, cuando comenzamos y cuando desarrollamos, a ustedes nos debemos, amigos Radio Escucha. Nuestro invitado esta mañana es el director de FedeAgro por el sector de oleaginosas. No olvidemos que FedeAgro es una federación de organismos empresariales que aúna o que reúne a todos los que son los sectores de la producción del campo. FedeAgro para nosotros no solamente es una institución digna del mayor respeto, sino de la admiración, porque al fin y al cabo siempre hemos creído que nosotros estamos supeditados a lo que significa el esfuerzo del campo, pero a nivel internacional, no a nivel nacional. Y esto, desde luego, pues no solamente es una confusión, sino que adicionalmente consideramos es un tratamiento injusto, por aquello de que mientras no entendamos el esfuerzo que se acomete en el país poco a poco y todos los días y a cada rato, a pesar de todos los problemas que tenemos, entonces definitivamente no sabemos cómo es que podemos ayudar no solamente al que produce, sino también favorecernos. Y cuando decimos favorecernos es que mientras nosotros sigamos dependiendo del suministro internacional y subestimemos el esfuerzo nacional, pues lamentablemente la economía nuestra no va a poder, como se dice en buen criollo y haciendo uso de expresión popular, echar cabeza en lo que significa la oferta de alimentos. Así que nosotros le damos la bienvenida al señor Roberto Bolotín.
del sector del área de la producción de alimentos. Él, repetimos, es director de Fedeagro por el sector de oleaginosa. En primer lugar, bueno, tenemos que darle las gracias porque estamos haciendo esta conexión y desde luego queremos plantearle al señor Bolotín que le explique a lo que significan, a nuestro radio escucha, lo que significa el sector de oleaginosa. ¿Qué es oleaginosa? ¿Qué actividades plantea este esfuerzo productivo del campo? Luego, ¿en qué se traduce? ¿Cuál es la situación nuestra en el sector de las oleaginosas? Y obviamente, pues, ¿qué respuesta tenemos para quienes nos escuchan este día a través de Radio Caracas Radio? Bienvenido, señor Bolotín. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos desde Pirén, Estado Portuguesa, granero de Venezuela. Les comento que ayer estuvimos en la Asamblea Anual de Fedeagro, donde se religió en la Junta Directiva como presidente de Fedeagro el señor Celso Fantinelli. Una buena noticia de continuidad que hay en el gremio. Este es el segundo periodo de Celso Fantinelli, que permite solamente 2 periodos, una sola reelección, y se continúa con la política de Fedeagro al campo venezolano. El cultivo de oleaginosas y leguminosas se refieren a los frijoles, que son parte importante de la dieta del venezolano, a la soya, a las caraotas, y en el caso de la oleaginosa, al girasol, un cultivo que estuvo desaparecido de los campos venezolanos durante más de 7 años y que este año retornó a Venezuela, sobre todo al estado portuguesa. ¿Qué podemos decir de la agricultura de oleaginosa y leguminosa? Al igual que toda el resto de agricultura del país, entiéndase de grano, de maíz, arroz, de los cereales, de hortalizas, Venezuela es un país bendecido, con 8 millones de hectáreas para hacer actividad agrícola y casi completamos los 30 millones de hectáreas para hacer actividad agrícola y pecuaria. En otras palabras, tenemos suficientes recursos tierra para ser autoabastecidos en cuestión de alimentos y si se quiere exportar. Somos un país rico en agua en el subsuelo. Cuando se abre un pozo, un hueco en un pozo, no solamente estamos llenos de petróleo, también estamos llenos de agua dulce. Sí. Somos el 10º país del mundo con reserva de agua dulce. Entonces tenemos clima, suelo y factor humano para que podamos autoabastecer de materia alimentaria. Lamentablemente, el sector agrícola venezolano, por muchísimas cosas, básicamente por falta de financiamiento y combustible, está trabajando a media máquina y estamos produciendo la mitad de los alimentos que nos corresponde para autoabastecernos. Sí. Parte de la producción en el área de oleaginosa siempre ha sido sobresaliente, vamos a llamarlo así. Lamentablemente recordamos con pesar en la oportunidad cuando se generó una situación de agresión gubernamental en contra del sector productor en el estado Zulia. Esto se ha cambiado, esto se ha modificado, se han mejorado las condiciones para que ustedes puedan trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación actual en este instante en esa relación del Estado con el sector productor de oleaginosa, don Roberto? Yo creo que el gobierno ha entendido que es muy malo administrando fincas, administrando negocios de la agricultura. Él paulatinamente ha dejado que el sector privado vuelva a tomar las riendas de la agricultura. Esto es positivo. De alguna manera, el sector privado, una vez, para que tengan un ejemplo, fuimos autosuficientes en maíz blanco. Aportamos más del 80% de nuestras necesidades alimenticias. El sector privado sabe cómo trabajar la tierra, cómo producir. De alguna manera, esto se está entendiendo y se está dejando de que fluya y que se restituya esa actividad. Sí. Pero aún tenemos unos problemas macroeconómicos muy grandes
que el gobierno tiene que solucionar. El tema del financiamiento. La agricultura está trabajando a pulmón propio, ¿no? Prácticamente el financiamiento es casi nulo, menos del 10% de las necesidades. Esto tiene que ver básicamente con un problema de que la banca no está funcionando por el encaje legal que lo tiene atado de las manos. El gobierno tiene mucho que resolver en esta materia de financiamiento, porque capital humano, tierra y clima tenemos para autoabastecernos en todos los rubros, no solamente leguminosas o leguminosas, sino también cereales, frutales y hortalizas. Sí. Buenos días, señor Borlotín. Disculpe, yo le tengo una pregunta muy puntual. Usted está haciendo mención, o énfasis más bien, en la falta de financiamiento. Y yo quería saber si de alguna manera eso está afectando la modernización del sector, o sea, las innovaciones tecnológicas. Es correcto. El sector agrícola tiene 3 grandes problemas que destacan de los muchos que existen. Los 3 principales son bajo rendimiento en campo, problema de comercialización y falta de financiamiento. Usted lo ha dicho, el bajo rendimiento en campo que acusamos los productores nacionales tiene que ver, por un lado, en que no hay suficiente dinero para accesar al paquete completo de insumos que necesita un cultivo, y por otro lado a la modernización del parque agrícola, de maquinarias agrícolas. Existen tractores que tienen 20, 30, 40 años, que ya su vida útil pasó. Necesidades de renovar la agricultura, la falta de financiamiento está impidiendo esta renovación natural que tiene que ocurrir en el campo venezolano, esta actualización tecnológica que tanto necesitamos. Y usted bien lo ha dicho, esta falta de financiamiento tiene represado ese potencial agrícola que tenemos en Venezuela. O sea, pero eso es una consecuencia por la propia condición de la banca, o es porque no hay una estrategia y una respuesta por parte del Estado en lo que significa precisamente, como se diría, el esfuerzo compartido, ¿no? Los agricultores queremos que el Estado se mantenga como garante de lo que él sabe hacer, que es la educación, la salud, el tema de las pensiones. El tema de producción tiene que dejárselo a los agricultores, la producción primaria. Nosotros le pedimos al Estado son las condiciones para trabajar. No estamos pidiendo subsidios, no queremos más insumos ni maquinaria regalada como ocurrió en el pasado y llevó a asumir al agricultor venezolano en un estado de dependencia del Estado que al final no dio buenos frutos. Nosotros queremos trabajar con nuestras propias manos, pero necesitamos condiciones. Una de esas condiciones es que la banca esté en condiciones de financiar los cultivos. En este momento la banca está atada de mano, el encaje legal no le permite sacar el dinero a la calle para que haga financiamiento agrícola. Apenas se están financiando en la parte agrícola algo así como $300 millones, cuando las necesidades van por de más de $1.500 millones. Es decir, apenas un 20% de nuestras necesidades están siendo suplidas por la banca. Lo único que pedimos son condiciones para trabajar. Nosotros sabemos trabajar, tenemos el capital y sabemos cómo hacerlo. Necesitamos son condiciones para que el financiamiento vuelva al campo venezolano. Sí. Ligia. Sí. ¿Cuáles son las estimaciones para este año de la cosecha del sector? El sector cayó a lo más profundo en el 2019. Tuvimos una caída del 78% del sector agrícola. Desde hace tiempo abastecíamos el país en 80%, caímos 78%, tocamos prácticamente fondo. Los 3 últimos años ha tomado una recuperación lenta, pero se detuvo esa caída, se ha venido recuperando. Hace 2 años crecimos 19%, el año pasado 6%,
y este año es posible que haya un crecimiento del sector agrícola del 5%. Recordemos que tenemos 78, 5%. Ok. Recordemos que hemos caído el 78%, o sea que estamos apenas todavía en el fondo y apenas estamos rebotando. Necesitamos crecer el 400% para llegar a niveles de hace una década. Okay. ¿Pero eso es solamente para atender el mercado nacional o porque también tienen ustedes prevista la posibilidad de ir al mercado internacional? Ya el mercado internacional se está accesando con productos como aguacate, el ajonjolí, el frijol chino, son productos que se están exportando. Básicamente primero tenemos que cumplir con la cuota nacional de consumo y después salir a exportación. Estos rubros, el consumo interno está satisfecho y hay un excedente exportable que está generando unas divisas. Podríamos decir, está generando simbólicamente, porque para las necesidades del pueblo venezolano es muy poco. Pero sí, sí vale la pena destacarlo. Existe exportación de productos del campo venezolano en una cantidad muy poca, pero sí existe. El gran crecimiento lo tenemos interno. Recordemos que Venezuela importa más de la mitad de sus necesidades de alimentos. Sí. Tenemos mucho para crecer aquí adentro. Ya. Estamos conversando con Roberto Bolotín, quien es, el señor Bolotín es el representante del sector de oleaginosa ante el directorio de FEDEAGRO. Justamente hubo un encuentro sectorial y cambiaron, no sé si cambiaron autoridades, no sé, es bueno que usted le explique al oyente, don Ramón, lo que significa realmente la actividad gremial. Mucha gente no entiende lo que significa definitivamente el esfuerzo que ustedes hacen en cualquier parte del país para que no solamente funcionen los gremios, sino también para que pueda haber, como se dice, un mensaje al unísono de lo que significa el esfuerzo que ustedes desarrollan y que le plantean al consumidor y al Estado. Generalmente el consumidor desconoce lo que es la mecánica que de una u otra manera hace posible que no solamente haya convergencia en el esfuerzo que desarrollan los empresarios del campo y de las propias ciudades, sino también que tengan posibilidad de darle respuesta al consumidor. El consumidor siempre ve al suplidor de alimentos, al suplidor de productos terminados industriales, casi no como un enemigo, sino como alguien a distancia, ¿no? Cuando definitivamente debería haber un acercamiento mucho más estrecho de lo que significa este esfuerzo. Hay la impresión de que, bueno, la economía del país está no solamente por el suelo, sino que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo para que las cosas cambien. Sin embargo, sí hay un esfuerzo organizado, hay un esfuerzo constante por parte del sector productor y justamente, señor Bolotín, es por lo que queríamos conversar con usted, porque el sector de oleaginosa es definitivamente un modelo en grandes partes del país y sin embargo el propio consumidor subestima y desconoce lo que significa este esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Sí, FEDEAGRO es el gremio cúpula de los agricultores en Venezuela. FEDEAGRO agrupa 54 asociaciones de productores a todo lo largo y ancho del país, desde productores de hortalizas, frutales, cereales, oleaginosas, hasta productores de café y cacao. El gremio cúpula es FEDEAGRO. En el día de ayer estábamos en asamblea en la ciudad de Caracas, asamblea anual, asamblea general, donde se hicieron las elecciones. Quedó ratificado en su puesto el amigo Celso Fantinero. FEDEAGRO es un gremio que tiene décadas actuando en el país. Es un gremio que de alguna manera eleva su voz, eleva la voz del campo venezolano al gobierno. En FEDEAGRO se mantienen las luchas en defensa del agricultor y del consumidor venezolano. FEDEAGRO se ha enfrentado a los gobiernos, no solamente a este gobierno rojo, también a los blancos, a los verdes, a los colorados, a todos.
FEDEAGRO es un gremio, una organización no política que trata de influir en la toma de decisiones del campo venezolano. De alguna manera se han visto estos frutos, aunque ya no tenemos tantas reuniones con el gobierno como lo hacíamos en el pasado. De alguna manera la voz de FEDEAGRO se hace oír por la sugerencia que tenemos. Es importante, como tú dices, cuando hablamos de oleaginosa. En oleaginosa está sucediendo algo muy importante. Uno de los problemas que tenemos los agricultores venezolanos es que la comercialización de la materia prima en nuestras cosechas no se viene haciendo desde hace mucho tiempo de una manera justa. Los compradores son muy pocos y se cartelizan, y los vendedores somos muchísimos agricultores que salimos y muchas veces nos conseguimos con unos compradores bien organizados defendiendo sus intereses. Nosotros hemos dicho, y la asamblea de FEDEAGRO de esta semana que acaba de concluir tiene como eslogan la agricultura de contrato. La agricultura de contrato no es otra cosa que un contrato entre productores y agroindustriales, un contrato de suministro, un contrato de precio, y donde todas las pautas de comercialización estén en blanco y negro. Actualmente la agricultura es muy informal, se siembra sin saber un precio, se siembra sin saber si vamos a colocar la cosecha, cuántas necesidades hay. En este caso, la oleaginosa, el girasol, ha dado un paso muy importante. Es una de las pocos reglones que tiene agricultura y contrato. Para la siembra de girasol, que estuvo desaparecido en los campos venezolanos por más de 7 años, este año se realizó con un contrato con una empresa, Diproagro. En ese contrato no solamente estaba el compromiso de entregar el girasol y del comprador por supuesto de adquirir la cosecha, sino también se fijaba un precio acordado de $600 la tonelada de girasol, un lapso de pago de 30 días y pago en divisa. En otras palabras, agricultores y agroindustriales se pusieron de acuerdo previo a la siembra en cómo se debería manejar el cultivo. Este es un ejemplo de algo bien llevado. Se sembraron 2.500 hectáreas de girasol, el girasol volvió a los campos de Portuguesa, se cosechó ese girasol con un rendimiento 30% superior al histórico y se está cancelando en forma oportuna, justa y equitativa. Señor Bolotín, disculpe, ¿podría encender la cámara? Ligia, repite lo que planteaste, por favor. Que si el señor Bolotín podría encender la cámara. Tengo la cámara encendida. Sí, no sale en la imagen. Sí, Ligia le está haciendo la observación de subir la cámara para efectos de imagen, ¿no? Subir la cámara. Sí. ¿Así? Sí. Sí, Okay. Alejandro nos está haciendo la observación también a nivel técnico, ¿no? Pero sí, si puede hacerlo, bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque al fin y al cabo le permite no solamente que sea conocido, sino que adicionalmente facilita la conversación. Ahora, con respecto ok, muchísimas gracias, señor Fontenelle. En este momento, en función de futuro, usted está hablando de armonía en lo que son el sector productor y el sector procesador, y eso definitivamente, como se dice, supera una realidad que venía presente en el mercado. Ahora, esto ha sido porque ha estado presente la voluntad del Estado en estimular el acercamiento, o porque sencillamente las dos partes acordaron dar un paso al frente y coincidir en la necesidad del entendimiento, ¿no? Y si esa iniciativa se puede repetir con otros productos, ¿no? Sí, ese es el gran paso que se está dando en la agricultura venezolana. Este fue un acuerdo en principio entre productores y repito, el gobierno no tuvo nada que ver
con esta negociación. Esto se hizo entre privados, donde agricultores y consumidores se pusieron de acuerdo para hacer la siembra de un rubro. Este ejemplo también se da en otro sector, en el sector del tomate industrial, donde la empresa Heinz ha llegado a acuerdos con productores de compra de cosecha, comercialización, etcétera. Muy pocos rubros, básicamente, que destacan estos dos, tienen agricultura y contrato, tienen este tipo de acuerdos. El rubro que está demandando eso ahora son el maíz, el principal cultivo agrícola de Venezuela. El maíz que no solamente sirve para la arepa venezolana, sino también que es la base de los alimentos balanceados para pollo, cerdo y vacas lecheras. Se está tratando de que este ejemplo de girasol, este ejemplo del tomate, se replique en el maíz. El año pasado la comercialización del maíz estuvo traumada de injusticia, unos precios que no llenaron las expectativas de los agricultores, unos lapsos de pago que todavía no se ha terminado de pagar la cosecha, ya estamos casi que empezamos la siembra del próximo ciclo y todavía no se ha pagado el ciclo pasado. Los problemas de comercialización del campo venezolano podemos catalogarlo como grave e injusto. La agricultura de contrato viene a tratar de resolver esto. Esa es una iniciativa del sector privado, una iniciativa de productores y agroindustriales, claro, que entienden, sí, que justo van a andar mucho mejor. Ahora, vamos a hacer una pausa, don Ramón, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Desde luego es interesante, una vez más lo repetimos, es la importancia de que el consumidor perciba y se identifique con lo que significa el conocimiento de esta situación que se da en nuestro país. En los momentos cuando dependíamos a la fuerza, porque era la realidad natural de lo que significa el comercio del petróleo, desde luego el sector agrícola siempre fue apartado, y fue apartado porque lamentablemente también se ha visto como una opción económica supeditada a la voluntad de lo que significa quien tiene la responsabilidad del Estado. Y esto en parte se ha ido superando progresivamente. La realidad económica sigue siendo de luego impredecible en función de futuro, pero desde luego cuando uno aprecia esta explicación del señor Molotín, desde luego pues no solamente hace posible que se comprenda, sino también en que el consumidor se identifique con lo que significa que a partir de esa comprensión puede favorecerse y desde luego hacer un reclamo justo cuando corresponde. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos vamos a profundizar en esta área, porque no es que la solución se haya dado como acto de magia, sino que está planteada allí como necesidad para que la economía definitivamente pueda adquirir un rol distinto en lo que significa la respuesta de la demanda nacional, como decía el presidente, el señor Molotín, sino también en función del mercado internacional. Insistimos en el mercado internacional porque de una u otra manera los conflictos que se están dando a nivel internacional no hace posible que se den algunas posibilidades a nivel, algunas alternativas en lo que significa el comercio internacional. Vamos a la pausa, ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, recordándoles que hoy tenemos como invitado muy especial para nosotros, señor Ramón Molotín, representante por el sector de oleaginosas en el seno de FEDEAGRO. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros vamos a continuar nuestra conversación de esta mañana con Ramón Bolotín. Él es representante por el sector de oleaginosa en el seno de FEDEAGRO. El tema agrícola, desde luego, y agrícola, pecuario, todo lo que significa la generación y el esfuerzo del venezolano en atención y respuesta a la demanda de alimentos en el país, siempre ha estado sujeta a una cantidad de situaciones y de vaivenes que se dan básicamente por lo que es la visión no solamente política de que no ha distinguido a los venezolanos en la producción de alimentos, sino también en el propio concepto que tiene el Estado. Parte de lo que significa el terreno apropiado para la producción está en manos del Estado. Y si uno da un paso, retroceso, llamarlo así, cuando se dieron las expropiaciones, no podemos olvidar en lo que se tradujo todo aquello. El señor Bolotín inclusive nos recordaba, dice, hemos mejorado, hemos cambiado. Esto, sin embargo, hay que darle sustentabilidad. Es decir, cuando digo sustentabilidad, es que los gobiernos, el actual, los que vengan, tienen que definitivamente entender lo que significa el aprovechamiento del campo. El señor Bolotín nos hacía observaciones valiosísimas en lo que significa el aprovechamiento del campo en respuesta a lo que es la producción agrícola. Pero lamentablemente no podemos olvidar esos detalles. Cuando se dan situaciones como la que se están dando hoy, uno tiene la percepción o aprecia que definitivamente sí hay unas condiciones favorables para hacer alguna actividad productiva. Ahora, ¿cómo impedir que esto no solamente se convierta en un hecho casual, accidental y no tenga sustentabilidad? El mercado internacional tiene posibilidades extraordinaria. La semana pasada, cuando tuvimos como invitado al presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, el señor Ramón Goyo, no podíamos menos que sorprendernos gratamente por lo que nos estaba informando de lo que está pasando a nivel internacional con la oferta venezolana en una cantidad de productos. Y desde luego, en este instante, una vez más, uno le plantea a un dirigente como el señor Bolotín, ¿qué aprecian ellos en función del presente y en función del futuro? ¿Qué apreciación tienen ustedes? Definitivamente es posible pensar en que si hay la alternativa de aprovechamiento en la capacidad competitiva venezolana a nivel internacional, o sencillamente tiene que estar supeditados a la voluntad de quienes están en los cargos públicos y que no terminan de entender finalmente que la economía es una cuestión de favores, es una cuestión de realidades económicas que desde luego compromete a los países y sobre todo, como lo decía Ramón Goyo la semana pasada, el compromiso hay que honrarlo, hay que cumplirlo. Para ustedes, señor Bolotín, desde luego le hacemos un planteamiento antes de ir a la pausa.
pero como tenemos que aprovechar el tiempo también, es cómo se plantean ustedes en función del futuro. ¿Ustedes creen que esta alternativa que se han dado y que se están dando se puedan sostener? ¿Cómo lograr el sostenimiento de las mismas? ¿En qué debería traducirse los acercamientos con el gobierno y con el sector de la agroindustria, por ejemplo? Es decir, ¿cómo se lo plantean ustedes, señor Bolotín? No, como que no nos está escuchando, Alejandro. Aló, bueno, pero es interesante, Edesio, ver lo que se está haciendo en el caso puntual de girasol, y como decía el señor Bolotín, también se va a empezar a hacer con el maíz. O sea, hay que buscar las opciones en medio de este contexto un poco restrictivo por decir, bueno, hablando de la falta de financiamiento, básicamente, que nos está afectando y que de alguna manera también impide la actualización del sector. Pero siempre hay alguna ventanita de escape en la cual los productores puedan asirse para poder mantenerse operativos, y no solo eso, sino para descubrir, como en el caso pues de lo que está ocurriendo con el girasol, que se pueden hacer o apelar a otras opciones para poder mantener y mejorar la producción. No sabemos si el señor Bolotino no nos está sintonizando en este momento, pero bueno, queremos no solamente que nos dé alguna respuesta con respecto a este planteamiento de Ligia, sino también queremos hacer un comentario. Es que estamos recibiendo algunos comentarios del exterior donde justamente nos están diciendo que, bueno, lamentablemente la agricultura venezolana fue destruida, ¿no? Por las cuestiones de orden político venezolano, pero el señor Bolotín nos está aclarando en qué se están haciendo los esfuerzos, en qué se están traduciendo y obviamente cuáles son las expectativas que se dan en función de futuro, ¿no? Sí, sigue, me dice Alejandro que debemos seguir la conversación. Sí, bueno, y en medio de todo este contexto, aún con falta de financiamiento, pues tienen expectativas para crecer este año. Sí, ahí el factor financiero, Ligia, definitivamente es importante. Lamentablemente no ha habido la posibilidad de que se recupere la banca en atención a lo que es y en lo que se traduce el financiamiento a quienes se ocupan del esfuerzo productivo en el país. Y desde luego, si alguna necesita asistencia, como les hace el señor Bolotín, es precisamente la agricultura. Y no digamos nada de la ganadería y no digamos también de otras áreas de la producción de alimentos, pero bueno, confiemos en que podamos en este instante aprovechar el contacto con el señor Bolotín para que podamos darle una respuesta a quienes nos están sintonizando, quienes nos están escribiendo y desde luego pues están a la expectativa de lo que estamos tratando en este momento. Es definitivamente uno de los temas más complejos, porque no lo llamamos de otra forma, es la parte de la producción del campo. No podemos dejar de tratar lo que significa el tema de la seguridad en el campo, también el tema de los productos que se necesitan para el campo, para la maquinaria, para lo que significan las máquinas y de luego lo que significa el esfuerzo de la dependencia de un petróleo que, bueno, en algún momento abundó y que ahora lo tenemos en juego de orden político en Venezuela. Pero también hay que tratarlo así porque si algún sector ha sido afectado precisamente por los problemas de la gasolina y todo eso, ha sido el sector agrícola. En todo caso, confiemos en el acercamiento que estamos haciendo en este momento con el representante de las oleaginosas en el fondo, en el sector de FEDEAGRO, para que podamos seguir conversando sobre este tema que obviamente está generando una serie de comentarios que agradecemos y que luego pues lo que le pedimos en este momento es que no se retiren del contacto con nosotros porque estamos haciendo un esfuerzo que se está dando, como lo decíamos al comienzo al salir del programa, en el tema lluvias en el día de hoy, ¿no? El señor Bolotín es el que nos puede decir si estamos en oportuna y debidamente con la lluvia o sencillamente es un accidente. Bienvenido, señor Bolotín, suponemos que estamos en contacto nuevamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando, Ligia, nosotros, porque definitivamente tenemos alguna dificultad en este instante. Vamos a tener por teléfono, ¿no?
Bueno, vamos a hacerle contacto por teléfono para que podamos continuar esta conversación. Alejandra nos está haciendo señales propias de una tercera base que nos está indicando. Vamos al teléfono para que podamos conversar con el señor Bolotín en este momento, por aquello de que tenemos algunas dificultades para el contacto con quien está en el estado portuguesa y que definitivamente pues hizo un esfuerzo también para atender nuestra insistencia en el contacto, en la conversación y de luego pues en la respuesta que queremos generar para beneficio de nuestros oyentes y de luego que incluye a lo que como decimos acá, y es que todos somos consumidores y todos de una u otra manera pagamos lo que significan los contratiempos, los problemas y lo que significa triste y dolorosamente, como insistimos en usar el término, lo que es la no coincidencia de la voluntad de los gobiernos en lo que significa el esfuerzo en la producción del campo. No sé si tenemos en contacto al señor Bolotín. Adelante, señor Bolotín. Sí, correcto, lo escucho bien, adelante. Sí, adelante. Vamos a trabajar con el teléfono porque de alguna forma queremos terminar el programa dándole respuesta a quienes nos están escribiendo y que desde luego pues lo ponen a usted en el deber de aclarar más de lo que ya nos ha aclarado hasta este momento. Ok, los escucho, ¿de acuerdo? Sí, adelante. Ligia, no sé si tiene alguna cuestión. Sí, señor Bolotín. ¿Cuán rezagado estamos en materia tecnológica en comparación con nuestros vecinos? Ahí en la asamblea de ayer de FEDEAGRO hablamos de agricultura 4.0, hablamos de agricultura de precisión, hablamos de agricultura digital. El agricultor venezolano es muy ávido a la tecnología, a actualizarse. El agricultor venezolano está en cuenta y maneja los últimos avances tecnológicos que ocurren a nivel mundial. Lo que no hemos tenido es la oportunidad de actualizar nuestras maquinarias y equipos. ¿Me explico? Sí. Existen banderilleros satelitales que no son más que otra cosa que los tractores guiados por GPS. Eso hace un uso muy eficiente al momento de sembrar. Los agricultores venezolanos conocen esta tecnología y apenas un 2 o 3% la está utilizando por falta de financiamiento. Tenemos que un banderillero satelital no es tan costoso, pero los tractores que tenemos son los tractores que tienen 20, 30 años y donde, como bien lo decía, da risa ponerle una guía satelital, una guía de GPS a un tractor que tiene los terminales todos rotos y la dirección todo mal. Sí. Entonces realmente necesitamos actualizar el campo venezolano con maquinaria y equipa nueva. Actualización de conocimiento, actualización tecnológica, los venezolanos nos hemos mantenido al día. La Academia Venezolana, las universidades están haciendo trabajo de modernización que tiene que ver con todo este uso, la nueva forma de fertilizar. Recientemente nos visitó acá en Venezuela el ingeniero Ernesto Cruz González, el hombre que usted es el mundial del maíz. Hizo asesoramiento en 2 fincas acá en Venezuela. En otras palabras, los venezolanos estamos al día con el conocimiento de la agricultura. Nos falta el financiamiento para renovar nuestro parque de maquinaria agrícola y actualizarnos en el campo, en la realidad. Sí, la tecnificación del campo es una posibilidad, señor Bolotín, definitivamente. Sí es posible, pero también es fundamental la parte del financiamiento, ¿no? En este instante. Sí, es correcto. Estamos amarrados de las manos. Ahí es donde sí le pedimos al gobierno que nos dé las condiciones que necesitamos para trabajar. En la banca, que ha sido la tradicional que apoya el campo venezolano, entiéndase, en décadas pasadas, la banca financiaba el 70% del costo de producción de un cultivo como maíz, arroz. El 30% se hacía con recursos propios. Ese modelo se repite en el mundo. Actualmente el financiamiento de la banca apenas cubre un 10-20% del costo de producción. Los recursos propios de los agricultores de los programas
siguen siendo el 30%, y por eso es que estamos en niveles tan bajos de producción de superficie sembrada, porque tenemos los recursos: tierra, humanos, maquinaria, clima, suelo, pero no tenemos un recurso muy importante, que es el financiamiento. Sí. El dinero con que comprar las semillas, los fertilizantes y los agroquímicos. A eso iba justamente. Más allá del tema financiamiento, ¿han tenido algún inconveniente para la compra de insumos, fertilizantes, semillas? Una vez existió ese famoso monstruo que nosotros que le puso el nombre de Agropatria. Ese era un monopolio de los insumos. Ese monopolio trajo corrupción, ineficiencia, mercado negro de insumos, insumos piratas. Gracias a Dios, el gobierno se dio cuenta de este error que significó haber expropiado a la antigua agroisleña, haber puesto una estatal que la llamó Agropatria y que llenó el campo venezolano de ineficiencia. Eso actualmente está sanado. Actualmente el sector privado se volvió a encargar de producir, importar y distribuir los insumos al campo venezolano. Los agricultores venezolanos hoy en día no tenemos limitaciones para acceder a semillas, fertilizantes, agroquímicos de última generación, de avanzada. Lo que usted quiera lo consigue. Y eso, no tenemos dinero para comprarlo. Existe, pero no tenemos suficiente dinero para comprarlo. Pero todo ese acceso del sector privado, ese sector privado que se sabe autorregular, que trae insumos de calidad, insumos buenos de alta tecnología, eso existe en el mercado venezolano. Eso lo contamos ahora, porque no tenemos el dinero para comprarlo. Sí, no podemos irnos del aire sin hacerle un planteamiento, don Ramón. El tema de la posibilidad de los negocios que se crean con la presencia de la competencia colombiana. Es decir, históricamente siempre hubo dificultades, hubo diferencias. ¿Qué expectativas hay en este momento de lo que significan? Porque uno ve que hay mucho discurso, hay muchas ofertas, hay muchas conversaciones, pero al final uno sabe si esto definitivamente se va a traducir en una posibilidad de negocio y no en una posibilidad de nuevas diferencias. ¿Qué expectativas tienen ustedes en el campo en este momento? Nos preocupa el contrabando de materias primas, de insumos agrícolas, como la papa, la cebolla. Nos preocupa porque el campo colombiano en estos momentos está mucho mejor atendido que el campo venezolano. En otras palabras, el campo colombiano es mucho más eficiente que el campo venezolano. Sí. Ellos no tienen tantos problemas de financiamiento, no existen esos problemas de servicios públicos, de combustible que tenemos nosotros, y trabajan de una manera más eficiente y, por supuesto, pueden producir cosechas con precios más baratos. Pareciera que entrar una papa colombiana, una cebolla colombiana o un ajo colombiano más barato beneficia al consumidor venezolano. No es correcto, porque uno tiene que proteger la agricultura. Si no existe la reactivación económica en Venezuela, no hay capacidad del consumidor para comprar. Estamos apoyando con el contrabando a la agricultura de otros países, a la agricultura colombiana, y estamos descuidando la nuestra. Uh-huh. Al descuidar la nuestra, se descuida la producción y la generación de empleo y de la economía venezolana. Recordemos, después del petróleo, la actividad más importante en Venezuela es la agricultura. Sí. Y la agroindustria, la industria más desarrollada después de la petroquímica, es la agroindustria, la procesadora de alimentos, los hilos. Todos los países del mundo protegen su agricultura contra el comercio desleal. Nosotros no nos da miedo competir, no estamos pidiendo subsidios, pero sí estamos pidiendo que nos den acceso al combustible, que se regularicen los servicios de electricidad en el campo venezolano, que la banca tenga dinero para financiar. Cuando tengamos esas condiciones, podremos competir de tú a tú con los colombianos
y ofrecer productos muchísimo más baratos, y con eso el contrabando no tendría sentido. El contrabando existe hoy en día por esa disparidad entre el campo venezolano y el campo colombiano. Sí. Bueno, también lamentablemente las relaciones se convierten a veces en lo que es una opción para que haya ilegalidad y no para que haya una relación formal. Porque bien se pudiera hacer, como ya la tuvimos en el pasado, relaciones intergubernamentales para competir a nivel internacional. Es incomprensible todo lo que se hizo y lo que lamentablemente se cayó con lo que fue el acuerdo, lo que significaba la relación del Pacto Andino, por ejemplo, por citar algo que en su momento tuvo un propósito positivo, y lamentablemente la politiquería, porque fuese la politiquería la que destruyó esa alternativa. De luego, para ustedes, hoy el esfuerzo que se puede estar acometiendo demanda que, si hay la voluntad a nivel político, que la voluntad se convierta en una opción permanente, o sea, que no sea una cuestión accidental y que no se maneje en atención a lo que, como lo hemos vivido en los últimos años, terminó pagando no solamente el empresario, sino también la propia economía venezolana, ¿no? Sí, es correcto. Cuando la política toca el campo, cuando la política toca ver la aduana, se crean unas discusiones muy grandes. Los agricultores venezolanos no estamos pidiendo ni subsidios, ni maquinaria regalada, no queremos volver al pasado. Solamente estamos pidiendo condiciones justas, condiciones justas de financiamiento, de comercialización y algo que escapa de nuestras manos, de combustible. El combustible está actualmente escaso a días de iniciarse la siembra de invierno, la más importante del país. Acá en Portuguesa el gasoil brilla por su ausencia. Es terrible que ya están comenzando las lluvias. Escuché que está lloviendo en Caracas, está lloviendo aquí en Turén también. Y el agricultor tiembla cuando no tiene el combustible para prender sus tractores y salir a preparar tierra, a rastrear y a sembrar. Estamos atados de la mano. Tenemos la voluntad, los deseos, incluso algunos ya tienen la semilla, el fertilizante, pero la maquinaria está guardada en un galpón porque no hay combustible para trabajar. Yo creo que esto sí es una cosa que atañe al gobierno. El gobierno es el que tiene el monopolio de la producción y la distribución del combustible en Venezuela. Le pedimos al gobierno nacional que tome conciencia que vamos a entrar en el ciclo más importante de producción de alimentos, que es el ciclo de invierno, que no descuide el campo venezolano, sí, que tome las previsiones. Nosotros no estamos haciendo antejuicio de qué es lo que pasó con la petroquímica y eso no es problema nuestro. Nosotros que necesitamos un combustible para que nuestros tractores trabajen. Es imposible tratar de decirle a un consumidor venezolano que su arepa peligra porque no hay gasoil, sí, pero es cierto. Sí, no hay como sembrar el maíz, no hay como cosecharlo, no hay como cosetarlo, porque la agricultura que se hace en Venezuela es una agricultura muy moderna, no es una agricultura de bueyes, es una agricultura de tractores, de cosechadoras, de camiones. De drones, hasta de drones. Y todo eso se mueve con combustible. Eso escapa a la mano del agricultor venezolano y eso sí se lo pedimos al gobierno, que normalice la distribución del combustible diésel al campo venezolano. Bien, infinitamente agradecido, señor Bolotín. Gracias por haber aceptado nuestra invitación con todas las dificultades que hemos tenido en las comunicaciones. Sin embargo, hemos podido tener esta conversación que de una u otra manera no solamente se convierte en referencia positiva para quienes nos sintonizan, sino también para quienes estamos detrás de estos micrófonos y que desde luego a través de la otra vía y por Radio Caracas Radio nos empeñamos justamente en llegarle al consumidor, al ciudadano que nos escucha, sobre lo que significa el esfuerzo de la economía venezolana. Así que muchas gracias, señor Bolotín. Y de luego, gracias a ustedes, los medios, por esta oportunidad que le dan al campo de expresarse. Ya casi no nos reunimos en la mesa con el gobierno, pero sabemos que a través de ustedes nos escuchan. Es la manera de llegarle y de que entiendan ese grito de súplica que tenemos los agricultores venezolanos de querer trabajar, pero de estar atados de mano por falta de dinero y de combustible. Desde el PREN, granero de Venezuela, un gran saludo de ese país tan resiliente que es Venezuela.
Gracias, don señor Bolotín. Bueno, Ligia, te corresponde no solamente la despedida, ¿no? Sino también el recuerdo en función de la próxima semana, ¿no? Sí, por supuesto, estoy pendiente. Bueno, nosotros, Sí, bueno. Adelante, Ligia, te corresponde la despedida a ti. Bueno, llegamos al final de este programa, lamentablemente. Esperemos, bueno, que nos acompañen, contar con ustedes nuevamente para contar el próximo sábado. Nos vamos gracias a la Dirección General de Jaime Paz. ¿Se le cayó a Ligia? Sí. Bueno, nosotros sí nos vamos a despedir en este momento. Alejandro nos está haciendo señal que debemos despedirnos porque ya se cumplió el lapso, el periodo nuestro. Muchísimas gracias a ustedes por habernos no solamente sintonizado, sino que también, desde luego, como lo hacemos semana a semana, les invitamos para que nos sintonicen la venidera semana a través de Radio Caracas Radio. La otra vía, desde luego, pues siempre trata de llevar un mensaje actual de lo que es la parte económica, porque de una u otra manera debemos estar no solamente comprometidos, sino relacionados con lo que significa la comprensión del esfuerzo de los venezolanos por encima de todas las dificultades que tenemos en este momento, y que, como nos lo dijo el señor Bolotín, pues se están dando algunos pasos positivos y lo que hay que trabajar en función de futuro. Bueno, aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, pues ocúpense de gobernar y darle respuesta a los venezolanos y a lo que significamos dentro y fuera de nuestro país. Sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR